De regreso a Génesis. ¿Qué nos puede decir el carbono 14 sobre el mundo prediluviano? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta: existen muchas noticias falsas acerca del carbono 14. La mayoría de las personas piensan que se requiere de millones de años, pero siendo que el carbono 14 se descompone tan rápidamente, aún en teoría solamente dura unos cuantos miles de años. Además, el carbono 14 solamente refleja el fechado de material carbonífero, tal como la madera, la carne o el hueso. Lo que el carbono 14 nos dice generalmente concuerda con la imagen bíblica mucho mejor que con la imagen evolucionista. Recientemente se encontró madera que los evolucionistas fecharon con 45 millones de años de antigüedad, pero cuando se le analizó con el carbono 14, su antigüedad no era más que de unos cuantos miles de años. Este tipo de resultado es muy común en los estudios con el carbono 14. Aún las rocas que supuestamente son muy antiguas y que contienen carbono muestran un fechado de solamente unos cuantos miles de años. Como puede ver, todo concuerda con la imagen de regreso a Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. Nuevas variedades de plantas o animales surgen continuamente. ¿Es esto evidencia de la evolución? A esto el Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente: no lo es. La variedad ocurre, pero eso no es evolución. Lo que observamos son cambios horizontales que enfatizan una característica sobre otra, pero nunca observamos una evolución vertical que vaya de un tipo a otro más complejo. Recientemente los cultivadores de orquídeas documentaron una nueva variedad de esa flor. Comúnmente las orquídeas tienen 3 pétalos y 3 sépalos, pero un nuevo mutante de la flor solo tenía 2 pétalos y 2 sépalos. La forma mutada puede ser seleccionada y cultivada para formar plantíos de una nueva variedad de orquídea, pero eso no es evolución. Se trata de una selección, pero no proporciona nada nuevo. Las adaptaciones ocurren al igual que las mutaciones y la selección natural, pero eso no es evolución. Eso se debe a que la evolución no es verdadera. La creación sí lo es, tal como lo dice allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Los fósiles comprueban la existencia de la evolución? A esto el científico y autor Dr. Juan Morris, del Instituto para la Investigación de la Creación, responde: casi todos los fósiles son prácticamente idénticos a sus equivalentes en la época moderna. No hay indicio de que los diversos animales provinieron de algún tipo de animal, como insistiría la evolución. En otras palabras, si un pez evolucionó en un anfibio, entonces se llevaría mucho tiempo para que las aletas se conviertan en patas. Lo cierto es que no se encontraron ninguna de estas formas intermedias. Una reciente cita de un experto de la Universidad de Oxford dice: prácticamente en todos los casos aparece un nuevo taxón por primera vez en el registro de fósiles con características definitivas que ya están presentes. Estos organismos aparecen totalmente formados y permanecen de esa manera. Esto suena como la verdad que se encuentra allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación y el libro de Génesis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Qué fue lo que hizo que Charles Darwin propusiera la evolución? El Dr. Juan Morris, evangelista y creacionista, explica: Darwin comenzó siendo un creacionista y, de hecho, se estaba preparando para ser un pastor.
Sin embargo, cuando su hija más pequeña murió, entonces él rechazó la idea cristiana de un Dios amoroso quien cuida de su creación e inició a buscar explicaciones naturales para las cosas. Él vio un mundo lleno de muerte, dolor y sufrimiento y concluyó que no había un Dios y que solamente los procesos naturales habían operado todo el tiempo. Después, él propuso el concepto de la selección natural como su idea para explicar el origen de las cosas. La verdad es que Dios creó todas las cosas siendo estas muy buenas en el principio. El pecado de Adán produjo la pena del pecado sobre todo su dominio y es por eso que ahora todos se enferman y mueren. Sin embargo, el cristianismo también nos dice que Dios envió a su Hijo para pagar por la pena del pecado, de manera que nuestra comunión con Él pueda ser restaurada. La fe cristiana comienza allá en Génesis y continúa desde entonces. Si desea material acerca de la creación, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Fue un asteroide el que aniquiló a todos los dinosaurios al chocar con la Tierra? A esto el Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta. En estos días, los periódicos declaran esto con frecuencia. Sin embargo, existen varios problemas con este concepto y muchos evolucionistas no creen que fue así. Una de las cosas que usted tal vez no sepa es que los evolucionistas afirman que hubo 2 impactos de asteroides, 2 extinciones que se llevaron a cabo, una hace 65 millones de años y otra hace 200 millones de años. Ellos dicen que los dinosaurios que murieron en la primera colisión fueron básicamente los grandes dinosaurios herbívoros, lo cual permitió que los dinosaurios carnívoros dominaran. Yo pienso que todos los animales eran realmente los descendientes de aquellos que Dios creó hace solo unos cuantos miles de años en el periodo de la creación y que los fósiles provinieron del diluvio. La realidad es que no existe una conexión evolutiva entre ellos. La historia de Regreso a Génesis acerca del pasado es la que encaja con la evidencia, mas no así la historia evolutiva. Yo soy Dolly Martín. De Regreso a Génesis es una producción del Instituto para la Investigación de la Creación. La llegada de la nieve llena de magia a los bosques. De Regreso a Génesis. ¿Existe alguna relación entre la homosexualidad y la evolución? El Dr. Juan Morris, científico creacionista y orador popular, nos enseña que ciertamente existe una relación, pero esta no es evidente para muchos. Considere la reciente inclusión de los sacerdotes homosexuales en la Iglesia Episcopal. Hace décadas que la Iglesia Episcopal comenzó a marchar por las calles tratando de adoptar a la Biblia como una alegoría solamente y no como una historia verdadera, ni como revelaciones directas de un Dios creador quien conoce la verdad. Tales personas consideraron las enseñanzas de la Escritura simplemente como un mito o una alegoría. Por consiguiente, la enseñanza de Pablo de que la homosexualidad es un pecado es descartada y los sacerdotes homosexuales son aceptables. Históricamente todo comenzó cuando los obispos anglicanos en Inglaterra adoptaron los puntos de vista de Darwin y comenzaron a enseñar que la Biblia era errónea. Ese camino peligroso llevó a la Iglesia actual hacia una gran apostasía, incluyendo la aceptación de la conducta homosexual. Inclusive, muchos de nuestros males sociales modernos son el resultado de rechazar la perspectiva que va de regreso a Génesis. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Qué ocurre cuando hay una mutación? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta. Nuestro código genético, nuestros genes y cromosomas, tienen toda la información necesaria para que un organismo viva y crezca. Una mutación se manifiesta cuando ocurre un evento que daña este banco de información. Dios escribió nuestro código genético con un sistema de apoyo de emergencia, de manera que si ocurre algún daño en un lugar, entonces otro componente viene a repararlo.
Cada gen tiene su propio par idéntico, excepto el gen en el cromosoma Y, que codifica la masculinidad en los hombres. Sin embargo, aún en este caso existe un mecanismo para la reparación de una mutación. A lo largo del cromosoma existe una imagen espejo de cada gen para que pueda repararse a sí mismo. Tal vez esta sea la razón por la que los hombres no les gusta pedir direcciones para ir a algún lugar. A ellos les gusta encontrar su camino por sí mismos. Todo está bien diseñado y Dios lo hizo de esa manera allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación y el libro de Génesis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Cuándo murieron los mamutes? El Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente. Los mamutes, los mastodontes y los perezosos gigantes, al igual que muchos animales de gran tamaño, vivieron durante el período que vino inmediatamente después del diluvio de la época de Noé. Ellos eran descendientes de aquellos animales que estaban a bordo del arca, pero luego emigraron para llenar la tierra en los años siguientes. Grandes cantidades de mamutes recorrieron por toda Norteamérica, pero después del diluvio vino la era glacial y muchos murieron durante las fuertes tormentas. Después de la dispersión de las lenguas en la Torre de Babel, los humanos comenzaron a dispersarse a estas mismas áreas. Ellos tal vez consideraron a los grandes animales como una amenaza, al igual que como una buena fuente de alimento. La evidencia indica que los primeros habitantes de Norteamérica fueron responsables de su matanza. La Biblia no nos ofrece todos esos detalles, pero sí nos da el marco dentro del cual debemos interpretar la evidencia. La evidencia encaja con la imagen de Regreso a Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. De regreso a Génesis. ¿Es posible que la vida se forme por sí sola? El científico creacionista, el Dr. Juan Morris, lo explica. De todas las cosas que son imposibles en la ciencia, el origen espontáneo de la vida a partir de la no vida es la más imposible. Un reciente proyecto de investigación demostró una reacción en particular que ocurre solamente en una célula. Esta reacción es imposible sin la presencia de una proteína catalizadora que inicia esta reacción. La reacción es necesaria para la vida y la proteína es necesaria para la reacción, pero solo la vida puede producir la proteína. El proyecto de investigación concluyó que se requería de 1 trillón de años para poder producir esta proteína sin vida. Sin embargo, los cálculos evolucionistas del origen del universo tienen únicamente 10 o 20 billones de años. ¿Cómo puede ser esto? La vida no se puede formar por sí sola. Cuando Dios la creó, Él la hizo con todas las proteínas necesarias para facilitar esa vida. Este enigma se resuelve solamente concluyendo que un creador muy sabio creó las células, las proteínas y las reacciones en el principio allá en Génesis. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Por qué dispersó Dios a las naciones en la Torre de Babel? El Dr. Juan Morris, geólogo y presidente del Instituto para la Investigación de la Creación, dice: esto ocurrió poco después del diluvio, cuando los primeros descendientes de Noé y su familia se unieron en rebelión contra la orden de Dios de dispersarse por toda la tierra. Ellos construyeron una torre como un centro de adoración a causa de su actitud rebelde. Dios reconoció que mientras ellos hablaban el mismo lenguaje y cooperaban entre sí, entonces nada les sería demasiado difícil de lograr. Aunque les fue posible hacer esto, estaba prohibido por Dios y Él los juzgó. Debemos aprender una lección de todo esto. El hombre con sus habilidades creativas, creado a la imagen de Dios, es capaz de hacer grandes cosas.
aún tal vez la clonación de seres humanos. Sin embargo, el hombre es también responsable de utilizar sus habilidades con sabiduría y en sumisión a Dios. De lo contrario, nos colocamos en una posición arriesgada de caer en juicio. Muchos científicos modernos necesitan aprender esa lección yendo de regreso a Génesis.